Esta historia es una locura. Arrestos, violaciones, peleas callejeras, campeonatos, orejas. Es la historia de Mike Tyson. Nacido en el famosísimo y peligrosísimo barrio de Nueva York, Brooklyn, Tyson creció sin un padre, ya que este lo abandonó cuando él nació, así es que nunca lo conoció. Esto claro que afectó en el hogar, ya que la madre de Tyson, Lorna Smith, tenía que mantener ella sola a sus hijos, Rodney, Nisi y Mike. Su madre perdió el trabajo cuando Tyson tenía 7 años, así que no tenían para los biles, para la renta, vivían vagando, vivían como pordioseros en edificios abandonados, sin agua, sin electricidad, soportando el calor y el inmenso frío de invierno. En la escuela Tyson era víctima de bullying por su peso y dejó de asistir a los 7 años. Era un chico realmente problemático. A los 11 años ya realizaba peleas callejeras de apuestas. Así pasó de ser el intimidado a ser el intimidador. A los 11 ya recibía y repartía madrazos. Y aquí es una locura. A los 13 años Tyson ya había sido arrestado 38 veces por robo y violencia. Esto es increíble. A los 13 ya tenía todo un récord criminal. A los 14 lo enviaron a un reformatorio después de haber cometido un robo. Fue allí la primera vez que conoció el boxeo con un boxeador profesional llamado Bobby Stewart, hasta que fue descubierto por Cus D'Amato. Cuando D'Amato lo vio características buenas. Vio que tenía una gran pegada, que tenía aguante a los golpes, y pues fue a por él. En ese tiempo Tyson era un chico terrible, mal portado, difícil de tratar, grosero, pero D'Amato creía que ese no era el verdadero Tyson. Él quería sacarle toda la porquería que tenía, casi como darle un reset a su vida. Que vamos, claro que llevaba una vida pero muy mal. D'Amato fue un maestrazo para Mike Tyson. No se le da mucho el crédito a él, pero vaya, no fue el típico entrenador que te hace que te levantes a las 6 de la mañana a correr para después regresar y golpear el costal. Él se encargó de ver cómo era Mike Tyson, de cómo se movía, cómo movía los pies, los pasos, el movimiento de cabeza. Él primero quiso ver cómo podría convertir a Mike Tyson en un peleador más o en un verdadero monstruo. Ya aquí Tyson era un peleador muy agresivo. Venía de agarrarse a madrazos a puño limpio y darle a entender que en el boxeo no solamente son los puños, no solo puedes ir para enfrente como un asesino a sueldo, también se tiene que usar la inteligencia. Fue así que en 1981 ganó la final ante Joe Cortez. He bombs away, Jimmy. Let's watch this carefully. Well, Tyson in the blue is a bomber. He's trained by no other than Dusty Amato. Oh, and there it's all over. Derrotando a todos sus oponentes en el primer round. Era un máquina. Un año después de esto, su madre, Lorna Smith, falleció debido a un cáncer. Esto hizo que Tyson se desviara de nuevo. Comenzó a cometer delitos, aunque esto no duró mucho tiempo, ya que regresó a entrenar con D'Amato. Justo en esos años, le llegó una acusación que después se volvería a repetir. Y es que Teddy Atlas era también entrenador de Mike Tyson. Y este acusó a Tyson de tener comportamientos sexuales indebidos con una niña de 11 años. Teddy Atlas fue despedido, ya que para intimidar a Tyson le disparó a un lado de la oreja. Finalmente Tyson debutó profesionalmente un 6 de marzo de 1985 en Nueva York ante Héctor Mercedes, a quien ganó con un knockout en el primer asalto. Ya de aquí se vino un festival de knockouts bárbaro. Tyson en ese momento era un peleador que estaba llamando la atención, un peleador letal que te caga, y empezaba a ser aclamado como el boxeador más fascinante de los pesos pesados después de Muhammad Ali. Era realmente impresionante. Y luego es que no era solo que tenía una demoledora pegada, también tenía un buen movimiento en el ring, movía muy bien la cabeza, no tiraba golpes por tirar, aguantaba los golpes, y lo que lo distinguió en su carrera, salía a matar. Era realmente impresionante cómo terminaba con los rivales, y la mayoría de ellos fue en el primer round. Aquí hay un punto de quiebre muy importante en la vida de Tyson, y es que D'Amato, quien lo había descubierto y había sacado la mejor personalidad de Tyson, falleció. Y es que para Tyson, él no era solo su entrenador. Tyson veía en D'Amato el padre que le hizo falta para no andar vagando entre la basura. Su fallecimiento pasó justamente una semana antes del título mundial. Pero claro, a este monstruo no lo detuvo nadie, y a pesar de que estaba mal, insistió en que se diera la pelea. Aquí la esquina no estaba muy convencida de cómo Tyson iba a estar para la pelea. Tenían miedo de que no estuviese concentrado, que no supiera hacer las cosas, y comenzó la pelea.
Tyson ganó en el segundo asalto y ojo aquí, se convirtió en el peleador más joven campeón del mundo de los pesos pesados con tan solo 20 años. Para que más o menos se den una idea de lo tremendo que era Tyson, en 1985 peleó 15 veces. Todas las peleas las ganó por nocaut. Y en 1986, antes de la pelea por el título, peleó 12 veces. 10 por nocaut y 2 por decisión. Todas ganadas. O sea que entre 1985 y 1986 peleó con un total de 27 cabrones y noqueó a 25. Era tremendo. Y luego es que Tyson se veía muy pequeño, porque la mayoría de los pesos pesados están muy grandes. Se veían muy grandes en comparación con él y más fuertes. Y Tyson, como era bajito y movía muy bien la cabeza, era muy difícil encontrarlo porque se movía muy rápido. Eso resultaba muy frustrante para los peleadores. Eso sí, la vida de Tyson después de convertirse en campeón del mundo jamás volvió a ser la misma. Era toda una superestrella internacional y una minita de oro comercial. Todos lo amaban. Y claro, al ser el boxeador del momento, el que acaparó todos los reflectores, había una batalla de promotores para guiar a Tyson. Y aquí es cuando entra el legendario, el extravagante Don King. Don King en ese tiempo era el promotor máximo y también un cabronazo. Y es que todo fue muy rápido. Cuando Don King se hizo cargo de Tyson, todo lo que había trabajado D'Amato en él se había ido a la mierda. Todos los aspectos que había pulido en la personalidad de Tyson se los volvió a dar Don King. El odio, el racismo y todo lo hacía por su conveniencia. En 1987, Mike Tyson tuvo un lindo romance con la actriz Rayburn Gibbons. Se dice que ella era muy amorosa y muy cariñosa con Tyson, pero cuando se casaron hubo un cambio muy radical y con solo 8 meses de matrimonio lo acusó de infidelidad, violencia y abuso. También declaró que la vida con Tyson era una tortura, un infierno y lo peor que hubiera imaginado nunca. Y como era de suponerse, se fue con la mitad de la fortuna. A pesar de los problemas personales que Tyson tenía en ese momento, Tyson seguía siendo demoledor, seguía propinando knockouts impresionantes. En 1988, Tyson se metió en problemas, ya que se vio involucrado en una pelea callejera con Mitch Green, a quien había derrotado por decisión 2 años antes. Y como en ese tiempo no había iPhone ni smartphones, no hubo alguien que grabara el momento, así que hay que escuchar las dos versiones. Tyson dice que Green se acercó buscando pelea, que le rompió su camiseta y que él se defendió. Mientras tanto, Green dice que Tyson le dio un golpe y que él no pudo hacer nada para defenderse porque la gente lo detuvo. Pero lo que sí podemos decir es que Tyson sí le puso un madrazo a Green, que tuvo como consecuencia 5 puntos de sutura en el puente de la nariz. El 11 de febrero de 1990, en Tokio, Japón, Tyson se mediría ante un desconocido James Douglas. Desde un principio Tyson se veía raro en la pelea, como cansado, sin condición, sin fuerza. Pero en el 8º asalto haría lo de siempre. Puso un tremendo golpe que hizo que James Douglas cayera. Pero Douglas logró levantarse a los 9 segundos, a los 9 muy largos segundos, para después dejar al mundo en shock. Tyson fue noqueado. Nadie lo podía creer. La bestia había sido derrotada y por nocaut. Aquí rápidamente Don King exigió la revancha inmediata, pero fue negada, ya que Holyfield era el aspirante número 1 por el título del mundo. Douglas, quien le había quitado a Tyson el título, peleó contra Holyfield y en su primer defensa lo perdió. Mientras tanto,
Tyson seguía peleando y volvió a ganarse la oportunidad por el título del mundo. La pelea estaba programada a finales de 1991, pero un poco más tarde llegaría uno de los escándalos más grandes en la vida de Tyson. Un 19 de julio de 1991 conoció a una chica llamada Desire Washington, quien era concursante para Miss América en Indianápolis. Tyson, ahí picarón, la convenció para encontrarse con ella y fue a buscarla en limusina. Entraron juntos a la habitación 606 del Hotel Canterbury. Esa noche, Desire Washington se marchó sola del hotel y 2 días después, ¡pum! Y 2 días después, el 22 de julio, denunció ante la policía haber sido violada por el boxeador. Tyson, a pesar de estar en el juicio, no tenía muy buen comportamiento. Tyson se estaba hundiendo y Don King empeoraría un poquito más las cosas. Le había contratado a Tyson abogados a quienes muchos criticaron por no haber estado a la altura del juicio, ya que hubo muchas cosas raras en el caso. Hasta el día de hoy, Tyson se declara inocente, pero sí, fue declarado culpable. Y aunque la sentencia fue de 10 años y 4 de libertad condicional, Tyson salió a los 4, ya que fue liberado por buena conducta. Cuando Tyson salió, muchos pensaron que Tyson iba a regresar calmado, más respetuoso, que había aprendido algo. Pero no, siguió siendo un cabronazo. En una entrevista declaró algo pero tan tonto, hasta me sentí un poco mal de cómo estaba él en ese momento. Dijo: no importa lo que diga porque a vosotros os da igual. Lo único que os importa es el dinero, así que de vez en cuando os doy una patada en el culo y os piso para haceros daño, y que os duela porque os merecéis el dolor. Algo del dolor que yo siento. Si tuvierais hijos, me gustaría darles una patada en la cabeza y pisarles los testículos para que pudierais sentir mi dolor, porque ese es el dolor con el que me levanto yo todos los días. Está completamente loco, pero también se dice que cuando estuvo con D'Amato, él quería complacer a la gente, ser un monstruo arriba del ring, pero una ternurita debajo de él, como que intentaba agradarles a todos. Y después de esa acusación, él supo que ya no lo iban a volver a ver igual, así es que regresó muy violento. Todo le importaba un carajo. En 1995, Tyson hizo su regreso en contra de Peter McNeely, en una pelea que estuvo bajo el lema de He is Back. Tyson seguía siendo una minita de oro, como Nicolas Cage, Jim Carrey, Will Smith, Shaquille O'Neal, Pamela Anderson y hasta el expresidente Donald Trump estuvieron presentes en su pelea de regreso. Tyson ganó en el primer asalto, después de que el entrenador de McNeely entró al cuadrilátero, causando así la descalificación. Tyson recuperó el campeonato de la WBC en contra de Frank Bruno. Lennon Lewis era el aspirante a una pelea por el cinturón en contra de Tyson, pero Tyson lo esquivó porque él quería unificar los títulos y peleó en contra de Bruce Sheldon, a quien también noqueó. Y aquí, desde que había salido de la cárcel, hasta ese momento él había ganado $80 millones en tan solo 8 rounds. Después de esto cayó en el consumo de cocaína, mientras que Lennon Lewis, quien era el aspirante número 1 por el título, le interpuso una demanda judicial por no haber defendido el cinturón contra él. Fue así que a Tyson le quitaron el cinturón. Tyson ya solamente era campeón de la AMB y tenía que defenderlo contra Holyfield. El MGM Grand de Las Vegas explotó, cervezas por el aire, gente gritando, el mundo estaba en shock. Holyfield había dado una paliza a Tyson. Y en el round 11, el árbitro Mitch Harper detuvo la paliza. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué al hombre más temido del mundo le dieron una paliza? Pues bueno, se dicen varias cosas. La primera es clara, la inteligencia de Holyfield para enfrentar a Tyson y también el plan perfecto de su entrenador. Pero también se habla de que la esquina no ayudó a Tyson entre los rounds y que su equipo le eligió sparrings de bajo nivel, a quienes Tyson castigó con facilidad, creando en él una falsa sensación de potencia
Y también se habló de cabezazos que no fueron sancionados por el árbitro. Después del gran high de la pelea, la revancha estaba más que garantizada. La expectativa era mucho mayor que en la primera. Era la pelea que todos querían ver. Tyson había garantizado que daría el 200% en la pelea para borrar esa humillante derrota en su carrera. Y aquí es la parte de la oreja. Tyson sintió la fuerza de Holyfield desde el primer campanazo. Y tal pareciera que la imagen de la derrota pasada se había apoderado de su mente. Su ira, su odio y el ego no podían soportar una nueva humillación. No podía perder de nuevo. Al comienzo Holyfield fue sancionado por varios cabezazos a Tyson y después se vendría uno de los momentos más impactantes del boxeo. En el tercer asalto, Tyson, como un pitbull furioso, mordió la oreja de Holyfield, arrancándole un pedazo. What happened here? Tyson! I can't believe. Well, first he had a parachute drop on him, now he had a heavyweight. Where did we get that on tape? Biting Holyfield in the right ear. Hurts like hell, but he certainly had a big bite. And that's a danger. Nadie sabía qué estaba pasando. ¿Qué había hecho Tyson? ¿Por qué? Tyson sería castigado quitándole 2 puntos. El encuentro se renovó, pero Tyson intentaría nuevamente morderle la oreja. Así que al terminar el round, la pelea ya no continuó. Tyson fue descalificado y después se armó un desmadre en el cuadrilátero. Al término de la pelea, alguien encontró el trozo de oreja de Holyfield, pero no se lo pudieron coser. A Tyson le restaron $3 millones, así como su licencia de boxeo, y además pagó otros $3 millones a Holyfield. 2 días después, Tyson se disculpó por los hechos durante el combate. También hizo una declaración en donde decía que todo fue por las drogas. Y de aquí se vino una avalancha de problemas, delitos y de todo. En octubre de 1997, la demanda de Mitch Green por la pelea callejera obligó a Tyson a pagarle $45,000. Y aunque Tyson había ganado 114 millones entre 1995 y 1997, Tyson se había gastado casi todo y aparte tenía deudas fiscales. Después tuvo un accidente en motocicleta en donde se rompió una rodilla, un hombro y se perforó un pulmón. A finales de ese mismo año cambió de representantes porque después de firmar un contrato para la WWF para ser árbitro en WrestleMania, Don King recibió $300,000 para ceder la imagen a la compañía. Aquí Tyson no estaba de acuerdo y creó la Mike Tyson Enterprises para después demandar a Don King por $100 millones al darse cuenta que había obtenido dinero de las bolsas de las peleas, así como cargos de él a Tyson, y había inflado facturas para su beneficio. Para poder realizar estas demandas tuvo que vender propiedades y automóviles. El 6 de febrero volvió a ser arrestado y sentenciado a 2 años, esto por haber golpeado a 2 personas en un accidente de tráfico. También en una pelea contra Lau Savage, Tyson ganó el combate en el primer asalto, pero no se detuvo, lo siguió golpeando, y durante esa pelea también golpeó al árbitro y fue multado por $187,000. Después de esto llegaron más problemas porque Tyson en las pruebas de orina para el antidopaje, el muy cabrón hacía trampa, ponía orina de otras personas. Fue por eso que nunca se lo habían detectado antes, pero después de esa pelea le hicieron el test antidopaje y salió positivo de marihuana. En 2001 volvió a ser acusado de violación, en donde la policía hizo una redada en su casa porque se había dicho que había raptado a una mujer, a lo que Tyson alegó diciendo que todo fue inventado por Floyd Mayweather. Y aquí se viene la segunda mordida. Era su última oportunidad por el campeonato del mundo en contra de Lewis. Tyson seguía hundiéndose y demostrando que era incapaz de seguir las reglas, pues Tyson atacó a Lewis en la conferencia de prensa y le mordió una pierna. Y aquí ya no había diferencias, arriba del ring y abajo del ring Tyson era el mismo, era un completo maníaco. Tyson le llegó a decir a Lewis: quiero tu corazón y quiero comerme a tus niños. Pinche enfermo. Llegó el día de la pelea. Lewis dominó la pelea y noqueó a Tyson en el 8º asalto. Después de esto, a pesar de que Tyson tenía la cláusula de revancha inmediata, no quiso volver a pelear con él. Después de ahí, su siguiente pelea fue contra Clifford, a quien le ganó por nocaut en el primer asalto. Y aquí fue cuando apareció por primera vez con su famoso tatuaje en la cara. Tyson después de esto tuvo 4 peleas en las cuales perdió 3, a lo que Tyson declaró: no puedo seguir con esto, no puedo seguir mintiéndome, no voy a seguir arruinando este deporte.
es simplemente mi final. Tyson siguió teniendo problemas grandes, pues en el 2006 lo agarraron por conducir drogado. También fue arrestado por haber golpeado a un camarógrafo en un aeropuerto. Tyson estuvo en varios centros de rehabilitación en toda la década, como en Promise y Wonderland. En el 2012, Tyson junto con su mujer fundó Tyson Cares, que es una organización benéfica para ayudar a niños de hogares desestructurados. En 2018 anunció su interés de producir marihuana en California, ya que en 2016 en ese estado fue legalizada. En 2020 es una pelea de exhibición que terminó en empate. Tyson tiene bastantes documentales, como Falling Champ, Tyson, así como una película llamada Tyson. También ha tenido cameos en películas. Tyson también aparece en el legendario juego del NES, Punch Out, donde era el jefe final, así como en Fight Night 4. También aparece en Street Fighter. Balrog está inspirado en él. En el 2012 fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE. En los 90 Tyson era el mejor boxeador del planeta. Era tan intimidante, tan fuerte, hizo muchas cosas dentro del cuadrilátero y afuera también. Llegó a ser el hombre más peligroso del planeta. Era realmente una bestia. Siempre será recordado por su oscuro pasado, pero también por ser considerado uno de los mejores pesos pesados de la historia. Iron Mike Tyson. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Regálame un like y suscríbete, hazme el paro. Y si no te gusta mi contenido, nos podemos romper la madre.